Bueno, pues voy a explicar el ejercicio 13, que es muy frecuente que lo pongan en la selectividad. Dice en el apartado A, un electrón atraviesa en línea recta una región en la que coexisten un campo eléctrico y un campo magnético uniforme. Discute la relación ayudándose de esquemas entre los vectores v, b y e. Si el electrón mantiene fija su velocidad o si el electrón sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, pues vamos a empezar por el primer caso, que el electrón mantenga fija su velocidad. Sabemos, según la primera ley de Newton, que si la sumatoria de las fuerzas es cero, o sea, si la resultante es cero, eso quiere decir que la velocidad se va a mantener constante. En este caso, vamos a suponer que la velocidad es esta, v sub i. Si esto se cumple, el movimiento es rectilíneo uniforme. Pero para que eso se cumpla, o sea, para que se cumpla que la resultante sea cero, ¿qué se tiene que cumplir? Pues que en este caso, si coexiste un campo eléctrico y magnético, el campo eléctrico va a dar lugar a una fuerza eléctrica y el campo magnético va a dar lugar a una fuerza magnética. Pues evidentemente las dos fuerzas tienen que tener la misma dirección pero sentidos contrarios. Es decir, el módulo de la fuerza eléctrica tiene que ser igual que el módulo de la fuerza magnética para que al sumarlo sea cero. Vamos a suponer que la fuerza eléctrica tiene sentido menos J. Bueno, este es el eje X, el vector unitario que se utiliza el Y, este es el eje Y, el vector unitario que se utiliza el J, y este es el eje Z, que el vector unitario que se utiliza es el K, ¿vale? Os lo voy a poner aquí para que no se olvide. Este es Y, J y K. Entonces, si suponemos que la fuerza eléctrica tiene sentido J negativo, es decir, esto, fijaros, si la fuerza eléctrica tiene sentido J negativo, pues evidentemente como se trata de un electrón, la intensidad del campo y la fuerza eléctrica tienen que tener la misma dirección pero sentido contrario. Entonces, la intensidad del campo va a ser J positivo. Vale, como la sumatoria de las fuerzas debe de ser cero, pues si esta tiene sentido menos J, la fuerza magnética va a tener que tener sentido más J. Luego, si tenemos que la fuerza magnética es fuerza magnética J y que la velocidad del electrón es v sub i, pues si yo coloco el dedo pulgar, índice y el dedo corazón perpendicularmente y aplico la regla de la mano derecha, que consiste en que yo el dedo pulgar es la fuerza magnética, la velocidad es el dedo índice y la inducción magnética es el dedo corazón. Si sitúo los dedos de manera perpendicular, de manera que la fuerza magnética apunta hacia abajo, ya que se trata de un electrón, y la velocidad la pongo en el sentido de I positivo, pues me sale que la inducción magnética es saliente. Luego, la relación que me piden entre V, B y E, pues va a ser que la velocidad está en el eje X positivo, luego el vector velocidad va a ser V y el vector unitario I. La inducción magnética, como hemos dicho que según la regla de la mano derecha sale saliente, pues va a ser eje Z positivo, BK, porque K es el vector unitario que se utiliza para el eje Z, hemos dicho, y la intensidad del campo eléctrico va a ser eje Y positivo, es decir, E y J, que es el vector unitario que se utiliza para el eje Y. Luego los tres van a ser perpendiculares y van a tener sentido positivo. Y ahora, en el segundo apartado me decía que cuál va a ser la relación entre V, B y E para que el electrón siga un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vale, pues para que el electrón siga un movimiento uniformemente acelerado, solo puede actuar sobre el electrón la fuerza eléctrica, ya que es la única que no va a afectar a la trayectoria del movimiento. Luego, para que la fuerza magnética sea cero, debe ocurrir que el electrón entre, si este es el campo magnético, debe de entrar paralelo. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética sabemos que se calculaba según la ley de Lorentz, la carga por el producto vectorial del vector velocidad por el vector inducción magnética, de manera que si el electrón entra con una velocidad paralela a la inducción magnética, el ángulo entre V y B es cero y el seno de cero es cero, luego la fuerza magnética va a ser cero. Luego eliminamos el efecto del campo magnético, si entra paralelo al campo magnético. Y ahora vamos a ver cómo tiene que entrar en el campo eléctrico uniforme para que el movimiento sea acelerado. Bueno, pues va a tener que entrar el electrón de esta manera al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque en el momento que el electrón entra en el campo eléctrico,
actúa sobre él una fuerza eléctrica en sentido contrario al campo. Luego, si el campo va en este sentido, la fuerza eléctrica va a ir en este sentido. Como la fuerza eléctrica, el sentido de la fuerza eléctrica y de la velocidad es el mismo, pues el electrón va a aumentar su velocidad, resultando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, la relación entre V, B y E va a ser que la velocidad va a estar en el eje X positivo, ¿vale? Ahora, la intensidad del campo magnético, como hemos visto antes, va a ser paralela a la velocidad, para que la fuerza magnética sea cero, ya que el ángulo entre V y B va a ser cero. B, I. Y el campo eléctrico va a estar también en el eje X, pero fijaros, va a ser en sentido negativo. ¿Por qué? Porque es de la única manera que la fuerza magnética tiene el mismo sentido que la velocidad y de esta manera aumenta su velocidad, dando lugar a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, la relación entre V, B y E es que todos van a ser paralelos, ¿vale? Todos van a tener la misma dirección, eje X, pero V y la inducción magnética van a ir en sentido positivo, mientras que el campo eléctrico va a tener sentido contrario a los otros dos.